¿Sabías que Nikola Tesla inventó una máquina para alterar el clima y que a alguno de sus inventos se le dieron uso militar para controlar las mentes de las personas? Armas capaces de producir en el ser humano malestares físicos tales como sordera temporal, fiebre, mareos, vómitos, anulación temporaria de la función psicomotriz, taquicardias, hasta paros cardíacos e infartos. Tesla patentó más de 700 inventos, fue capaz de decir que fue el primero en recibir señales de otros planetas, habló hace 100 años de querer fotografiar los pensamientos, los satélites artificiales, la conquista del espacio. Su sueño era comunicar a todos los habitantes del planeta e incluso darles energía gratis. Para ello construyó una torre de 30 metros de altura cerca de Nueva York. Por ejemplo, un día captó unas ondas de radio procedentes del espacio, al parecer, de alguna estrella o galaxia, convirtiéndose en pionero de una de las disciplinas que cada día aportan nuevos datos y sensacionales descubrimientos sobre el universo, la radioastronomía. ¿Qué hubiera podido diseñar Tesla si hubiera disfrutado de nuestra actual tecnología? No me lo puedo ni imaginar. Hola a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro. Hoy les traigo un nuevo video para todos ustedes. Los invito a todos a suscribirse a nuestro canal, comenta, comparte, dale me gusta, muchas gracias. Empecemos. Veamos algunos de sus increíbles inventos menos conocidos. Torre Tesla en Rusia. La instalación se encuentra en medio del bosque cerca de Moscú. Un dron que paseaba tranquilo por un bosque cerca de Moscú se topó con una torre de Tesla construida en la época de la Guerra Fría y documentó la impresionante instalación. La verdad es que no fue coincidencia, Russia Times recibió un permiso especial para grabar las imágenes de esta planta generadora de energía eléctrica que se instaló en la década de los 70. La imponente torre se encuentra a 40 kilómetros de la capital rusa y es tan poderosa que puede emitir la misma cantidad de energía producida por todas las plantas de electricidad del país durante 100 microsegundos. Los soviéticos construyeron esta torre para realizar investigaciones y pruebas de armas de pulsos electromagnéticos, pero actualmente la utilizan para probar la protección de rayos de sus aviones. Aunque no es secreto, las imágenes captadas por el dron son excelentes. ¿Mencionamos que esta torre puede lanzar mortales rayos de luz a varios metros de distancia? Nikola Tesla nació en la ciudad serbia de Smiljan el 10 de julio de 1856. Sus estudios se iniciaron con la ingeniería y la electricidad en la Escuela Politécnica de Graz, Austria, trabajando posteriormente diseñando motores y generadores eléctricos. Rebelde por naturaleza, en 1912 rechazó la nominación al Premio Nobel. En 1893 fue capaz de diseñar un sistema de comunicaciones sin cables construyendo para ello una antena de más de 30 metros de altura, la conocida como Wardenclyffe Tower. Su objetivo no era otro que transmitir la energía eléctrica gratuitamente a distancia sin la necesidad de cables y para ello utilizó los mismos principios que la radio. El magnífico transmisor. Inventó un sistema de transmisión de energía inalámbrica, digo bien, de energía. En sus experimentos de transmisión de energía sin cables, fue capaz de encender una ristra de 200 lámparas de incandescencia de 50 vatios a 26 millas, casi 42 kilómetros, de distancia de su estación, si bien, el propio Tesla escribió que hubo observado que las señales se podían transmitir hasta una distancia de 600 millas, unos 960 kilómetros. Aparte del motor eléctrico de inducción, diseñó una turbina con un rendimiento del 60% frente a las demás que apenas llegan al 40%. Investigadores actuales han confirmado este dato. La diferencia revolucionaria de la turbina Tesla estriba en que el fluido trabaja en régimen laminar, mientras que las otras lo hacen en régimen turbulento, de ahí las menores pérdidas y diferencia espectacular de rendimiento de aquella frente a las turbinas convencionales.
Otra particularidad de dicha turbina es su ausencia de hélices. En su lugar, tiene una serie de discos metálicos muy finos, separados entre sí escasamente, para crear un flujo laminar y minimizar las pérdidas por rozamiento. Tesla nunca pudo comercializarlas, ya que los discos, al ser tan finos, se deformaban con mucha frecuencia, y en aquella época no pudo disponer de nuestras ligeras y resistentes aleaciones de titanio, aluminio, etc. A mediados de los 90 del pasado siglo, inventó un robot sumergible controlado a distancia. También construyó un motor de energía solar, diseñó un sistema de propulsión iónico e investigó sobre vibraciones, y el primero en poner en práctica el fenómeno de resonancia postulado por Lord Kelvin. El proyecto HARP. Desgraciadamente, los asombrosos descubrimientos de Tesla también se están usando con fines militares. Según parece, el proyecto HARP, High Frequency Active Auroral Research Program, o también llamado por algunos científicos ARPA del diablo, HARP significa arpa en inglés, por el que, a través de potentes ondas electromagnéticas escalares, no hertzianas, emitidas desde grandes antenas ubicadas en Alaska, los norteamericanos, reflejando dichas ondas en la ionosfera, son capaces de alterar el clima e incluso de afectar al cerebro humano. De ahí, las graves alteraciones que viene sufriendo el globo terráqueo en los últimos años, enormes inundaciones tras años de rigurosa sequía, nevadas en verano, temperaturas de 30 grados o más en invierno en algunos días, terremotos, etc., así como cientos de cetáceos que mueren todos los años, varados en las costas. Dichos cetáceos se orientan mediante ondas de baja frecuencia, igual que las ondas que usa el HARP. La cuestión es vital. Como muestra, diré que cuando murió Tesla, agentes federales del gobierno estadounidense confiscaron sus archivos y carpetas con todos sus inventos, patentes y demás descubrimientos de toda su vida, y fueron declarados como documentación secreta y de grave riesgo para la seguridad nacional. Dicha documentación sigue sin ser pública y en poder de las altas esferas norteamericanas. Parte de este legado está depositado en el Museo Tesla de Belgrado, pero es la parte menos importante y que no tiene aplicación militar, obviamente. Tesla fue apartado, ignorado en multitud de ocasiones y sobre todo silenciado por sus descubrimientos y experimentos fuera de élite. Tesla no se conformó con poco y dedicó toda su vida a la búsqueda de una tecnología capaz de moldear la energía y dirigirla al antojo del ser humano. A esa energía la llamaron energía libre, quién sabe si por un alto ideal del inventor. Tesla patentó más de 700 inventos. De los más interesantes podemos destacar el submarino eléctrico que patentó en 1898, una nave pequeña capaz de recibir la energía eléctrica de esa Wardenclyffe Tower, almacenando dicha electricidad en sus baterías y siendo controlado a distancia. Para algunos científicos serbios el sistema usado por el Sojourner está basado en esa patente. Otro de sus inventos revolucionarios fue el llamado oscilador vibracional mecánico. Con este aparato pretendía visualizar la dinámica de su sistema de electricidad sin hilos. En uno de sus experimentos llegó a provocar un pequeño terremoto en su laboratorio de Manhattan. Si esto fue así, no nos queda más remedio que pensar que a estas alturas deben existir sistemas tecnológicos ya perfeccionados capaces de provocar terremotos artificiales, entre otras cosas. No sería muy aventurado afirmar que fue Tesla el origen de muchos de nuestros inventos actuales. A los 76 años declaró que deseaba poder fotografiar el pensamiento humano, dijo en 1933. Espero poder fotografiar pensamientos. Realizando ciertas investigaciones, me di cuenta que una imagen definida formada en la mente debía, por reacción refleja, producir su imagen correspondiente en la retina. A partir de ahí llegué a mi sistema de televisión. Mi idea era emplear una retina artificial que recibía la imagen del objeto observado, un nervio óptico y otra retina en el lugar de reproducción. Pero ya con anterioridad a esto, sobre 1899 inventó un aparato que él mismo denominó
Teslascopio, y con el que no dudó en afirmar haber recibido señales de Marte. He sido la primera persona en recibir un saludo de otro planeta. Algunas personalidades científicas indican que lo que confirmaba Tesla como una presunta comunicación con otros mundos habitados no era otra cosa que el ruido cósmico. Evidentemente, el genio se ganó la mala reputación de la sociedad científica. Además de la radio, Nikola Tesla desarrolló toda la tecnología de la corriente alterna que utilizamos hoy en día. Construyó los primeros motores y generadores polifásicos, los primeros transformadores, desarrolló la robótica y la bombilla incandescente. Thomas Edison inventó un filamento mejor para la bombilla incandescente, pero Tesla inventó el tubo fluorescente. Prácticamente todo lo que hoy utiliza electromagnetismo está derivado de las patentes originales de Tesla. De hecho, él demostró efectos que nosotros no hemos podido reproducir desde hace cientos de años. Estos inventos no solo tendrían una utilidad puramente científica o para el progreso humano, nos hace algunas referencias a las llamadas armas no letales, cuyo objetivo es bloquear al contrario o anular sus capacidades. La aparición de nuevas armas de guerra, falazmente denominadas no letales, tales como pistolas de microondas, cañones de sonido, lanza-espuma, armas láser, granadas de goma o generadores electromagnéticos, herederos estos últimos del generador Tesla, descubierto por el físico y enigmático Nikola Tesla, 1856 a 1943. Armas capaces de producir en el ser humano malestares físicos tales como sordera temporal, fiebre, mareos, vómitos, anulación temporaria de la función psicomotriz, taquicardias, hasta paros cardíacos e infartos. Algunas de estas armas ultramodernas tienen sus antecedentes en la época de fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando la CIA y otros organismos de inteligencia internacionales utilizaron elementos tales como los rayos T. Se trata de rayos de energía para la dominación cerebral, generados por energía artificial, que trabaja sobre los códigos de energía o radiación cerebral, que actúa como una anestesia ante la cual se corta en el cerebro la capacidad periférica psicomotriz. Los rayos T se encargan de controlar y barra diagonal o anular la radiación energética cerebral. Este ataque se da dentro de un orden invisible e intangible, como disparador espacial, y se lo utiliza para bloquear o dominar mentalmente a una persona. Son capaces de borrar cosas del cerebro humano, enviar órdenes o hasta controlar la conducta social, individual o colectiva. Estamos pues ante algo que es totalmente posible y esto lo podemos comprobar día a día. Saludos a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro, suscríbanse a nuestro canal, comenta, comparte, dale me gusta, muchas gracias.